Gracias, don Ferretero. En nombre de Cementos Argos, mi compañero Jason Ramos y mi persona Robinson Jiménez, le damos la bienvenida a esta demostración de mezclas secas. Y nosotros vamos a comenzarla con unas generalidades iniciales de lo que serían los morteros que se producen de una manera convencional, para poco a poco irle mostrando dónde están esas ventajas, dónde está ese diferenciador de utilizar una mezcla seca. Entonces, Jason, te cedo la palabra. Gracias, Robinson. Buenas tardes. Entonces, empecemos definiendo lo que es un mortero convencional, una mezcla de mortero convencional. En términos generales, una mezcla de morteros consiste básicamente en mezclar cemento, arena y agua. Y en algunas ocasiones se suele añadir o adicionar algunos aditivos u otros materiales complementarios que ayudan a mejorar algunas propiedades de la mezcla. Entonces, ¿para qué hacemos esto? ¿Qué hacemos con los morteros? Pues podemos hacer levantes de muros de mampostería, es decir, pega de bloques o ladrillos. Podemos hacer pañete o revoques de la superficie ya levantada. Podemos hacer nivelación de pisos y podemos hacer relleno de celdas, que son las cavidades que tienen los bloques, con las mezclas de mortero. Y normalmente, ¿cómo se producen los morteros en la obra? Buena pregunta, Robinson. ¿Cómo se producen las mezclas de mortero convencional? En términos generales, esto se produce en las obras de manera manual o de manera mecánica, utilizando una mezcladora o lo que es el trompo, dosificando las proporciones de cada componente de la mezcla por volumen. Se suele hacer una dosificación o una proporción 1:3, 1:4 o hasta 1:5, siendo 1:3 la dosificación para hacer levante o pega de bloques, siendo 1:4 para hacer pañete o revoque de superficie. Con esto se controla. Uno de los aspectos importantes de esto es la calidad del producto final, el producto terminado. Esto se logra o influye teniendo una excelente calidad de los materiales y una buena y controlada dosificación de cada componente en la mezcla. Ahora dicen, si durante todos los años nosotros hemos venido trabajando morteros y se hacen en obra, pues realmente hay algunas dificultades que se presentan. Sí, pues hay ciertas dificultades que suelen presentarse cuando se están manejando este tipo de materiales. Una de las que más se presenta es la pérdida de manejabilidad de la mezcla. Esto es debido a una pérdida rápida de agua de la mezcla que, por ejemplo, en el caso de la pega, el mortero de pega, lo que genera esto es que se le adicione agua, se le adicione agua más de la que la mezcla necesita, y esto conlleva a una pérdida de resistencia. Hay muros de mampostería o paredes de mampostería que tienen ciertos requisitos de resistencia, y esto puede alterarse cuando uno está adicionando más agua de la necesaria a la mezcla. Es decir, que algunas veces lo que es que hacemos nuestra mezcla y cuando pasan unos 15 o de pronto unos 20 minutos miramos que ella comienza a colocarse dura. Correcto. Y en la obra que hacemos, entonces venimos con el ayudante y nos ayudamos aplicándole un poco más de agua. Pero si bien hacemos eso y le damos manejabilidad al mortero, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros estamos modificando el tema de resistencia, el tema de calidad, ¿cierto? Y correcto. Ahora, eso es en pega, pero en pañetes podemos tener otros problemas. Sí, en pañete podemos encontrar problemas. Si uno añade más agua de la necesaria a la mezcla, se puede perder la adherencia de la mezcla con la superficie que estoy revocando o que estoy empañetando. Incluso esto aumenta la probabilidad de fisuración al finalizar el empañetado o el revoque. Y así como en el caso de la pega, también la adición de agua lo que provoca es una pérdida de resistencia de la mezcla. Entonces, digamos que estamos hablando que para producir morteros nosotros en la obra tenemos que revisar varias cosas o dos aspectos principales. Uno sería la cantidad que yo tengo que aplicarle al material, que yo lo dosifico por volumen, y además la calidad del material. De acuerdo. ¿Qué quiere decir? Que si yo no lo controlo de una manera adecuada, yo voy a estar de alguna manera peleando cada cierto punto o cada cierto momento con la mezcla de mortero. Claro. Totalmente de acuerdo, Robinson. Hay ciertos aspectos dentro de la fabricación de mezclas de mortero que uno tiene que tener lo más controlado posible
dentro de la obra para obtener los mejores beneficios de la mezcla. Ok, entonces, digamos que en lo que he conversado contigo me doy cuenta de algo. Cuando producimos mortero, entonces no solamente importa la resistencia, sino que importan otras propiedades, ¿cierto? Correcto, sí. Hay otras propiedades a las que uno tiene que prestarle atención cuando se está fabricando la mezcla de mortero. En este caso, por ejemplo, en el caso del pañete, como lo mencionaba, la adherencia, la adherencia de la mezcla a la superficie que se está revocando es un aspecto muy importante, porque eso, además de indicarte a ti, o como por decirlo así, si no estoy consiguiendo la adherencia que yo necesito de la mezcla a la superficie, voy a estar repitiendo el ejercicio una y otra vez y esto me genera mayores desperdicios de mezcla y una disminución en los rendimientos de Entonces estaríamos hablando entonces de desperdicios porque no se adhiere bien el mortero. Y estamos hablando que por la caída de material también el rendimiento de nuestra cuadrilla en la obra se disminuye. También se afectaría. Correcto. Entonces, digamos que teniendo en cuenta nosotros ese marco de lo que son los morteros convencionales y viendo esas oportunidades de mejora en el proceso, en Cementos Argos nos dimos la tarea de buscar un producto especializado. Y ese producto especializado se llama mezcla seca, o también lo conocemos como mortero seco. Y como bien nos lo decía Heissing, él no solamente tiene en cuenta lo que es el factor de resistencia, sino que hay algo muy importante y es la capacidad que él tiene de retener agua en la mezcla. Y cuando nosotros estamos hablando de retención de agua en la mezcla, lo que estamos diciendo es que este mortero, además de lo que decía Heissing de un mortero convencional, que era la arena, el cemento, tiene también unos aditivos en polvo que también permiten que cuando yo produzca este mortero, él tenga una cantidad de aire incluido. Pero ese aire no es un aire ocioso. Ese aire lo que va a hacer es que va a permitir que la mezcla que yo genere de mi mortero me mantenga esa agua y que evite que se me salga de una manera muy rápida. Al final, ¿qué estoy generando yo? Hombre, mayor adherencia, estoy generando también menor probabilidad de ocurrencia de fisuras y otra serie de ventajas que vamos a mirar ahora un poco más adelante. Ahora, redondeando la idea de los morteros secos, nosotros cuando hablamos de morteros estamos hablando de una norma colombiana que es la 3329 y como le decía, me habla, digamos, principalmente de dos factores. Uno, resistencia y el otro, retención de agua. La retención de agua mínimo es del 75% y en cuanto a resistencias, nosotros tenemos en este momento 3 presentaciones de mortero seco. Primera presentación, la vemos nosotros acá. Mortero tipo N. Cuando estamos hablando de resistencia, estamos hablando de 7.5 megapascales. Y estamos hablando de un mortero que está pensado especialmente para ser utilizados en pañete. Si nos damos cuenta, miramos un mortero con una resistencia, podemos decir que es baja comparativa con otros morteros, pero eso es básicamente porque en el pañete tú no necesitas una resistencia muy alta. En nuestro portafolio también contamos con el mortero seco o mezclalista tipo M. Si nosotros miramos, la resistencia es de 17.5 megapascales. Inmediatamente nosotros miramos que esta resistencia es más elevada que el tipo S que nosotros comentamos, que el tipo N que comentamos hace un momento. Y él está pensado especialmente para hacer pegas de bloques. Estamos hablando en este caso incluso de lo que serían levantes para muros que van a recibir algún tipo de carga estructural. De ahí es que tiene una resistencia mayor. Tenemos nuestro mortero seco tipo S, que es el que nosotros miramos acá, que lo llamamos también multipropósito, el cual tiene dos funciones. Se puede utilizar como pega o como pañete, y si miramos la resistencia de 12.5 megapascales es una resistencia intermedia entre lo que sería el tipo N y el tipo M. Es decir, Robinson, que en este caso este producto serviría para ambas cosas. Este producto, el tipo S, como bien lo dice mi compañero Heissing, tiene doble función. Podemos usarlo como pega o como pañete. Y hablando un poco de lo que son las dosificaciones, el saco me muestra y me dice cuánta agua yo debo aplicarle. Si yo estoy pensando en trabajar un mortero de pega, obviamente la cantidad de agua va a ser del rango inferior, y si voy a estar hablando de un mortero para usar pañetes que lo necesito más plástico, con una mayor manejabilidad, estaría hablando de utilizar la cantidad de agua
que estaría en el rango superior de lo que sería el saco. De acuerdo, Robinson. Si recordamos ahorita lo que comentábamos sobre los inconvenientes que se suelen presentar en las mezclas de concreto convencional, hablábamos de algo llamado pérdida de manejabilidad o una afectación a la propiedad de la mezcla llamada retención de agua, la capacidad de la mezcla de retener agua. Por lo general en las obras, sobre todo obras grandes, este tipo de inconvenientes suele solventarse utilizando aditivos u otro tipo de materiales adicionales que económicamente encarecen la mezcla, ¿no? Sí, Jason, como tú lo dices, digamos, cuando estamos hablando del mortero convencional y tú te enfrentas con esos problemas que veníamos hablando, digamos, la primera solución que uno encuentra es utilicemos cal. Claro. Y esa cal te ayuda precisamente a retener agua. Y si tenemos, digamos, la posibilidad económica, podríamos en el otro caso utilizar lo que son aditivos. Eso lo hacemos los morteros convencionales, pero en ese caso el costo se incrementaría. Correcto. ¿Qué ocurre? Los sacos que tenemos nosotros acá tienen aditivos en polvo. Y esos aditivos son los que me van a entregar esas propiedades para poder retener agua y que me van a generar una serie de ventajas que vamos nosotros a ir nombrando ahora poco a poco. Cuando tú me estabas hablando del proceso de producción de morteros convencionales, hay una gran diferencia entre la solución que se presenta aquí contra la convencional. ¿Y cuál es? Nosotros tenemos un proceso completamente industrializado y controlado. Tenemos unas arenas que vienen de cantera, van a pasar por un proceso de cribado o de tamizado y que también van a pasar por unos hornos que son giratorios donde vamos a quitarle prácticamente toda la humedad de esta arena. Ellas van a ser pesadas, también va a ser pesado el cemento y se van a mezclar todos manteniendo un control riguroso durante todo el proceso. Es decir, que nosotros vamos a tener un control tanto en los materiales, las materias primas que lo componen, como a su vez en todo lo que es la dosificación del material, que permite que tengamos nosotros un producto con unas características muy homogéneas y que, digamos, que son muy importantes para todas las actividades, tanto de pegas como de pañete. De acuerdo. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de morteros secos, nosotros realmente estamos entregando una serie de soluciones. Y hay unas soluciones que pueden partir incluso desde la parte logística. No es lo mismo que cuando yo vaya a hacer pega o pañete en una obra, un edificio, yo tenga que estar llamando a cada uno de los proveedores para yo poder generar mi mortero y que tenga que controlarlo en obra, a que simplemente yo llame a un solo proveedor y que todos los problemas logísticos de buscar los materiales, yo los solvente simplemente con el saco. Pensemos nosotros lo que pasa particularmente en esta época del año, donde tenemos lluvias frecuentes y a veces poder llamar a una cantera para que me entregue arena, por ejemplo, se me vuelve un dolor de cabeza. Y yo puedo llegar a tener incluso en mi almacén una cantidad de cemento guardado, pero no voy a poder avanzar en mis actividades. Entonces, digamos que esto lo tenemos nosotros solventado en el saco. De hecho, Robinson, hablabas también que durante el proceso de producción de estos productos, pues hay un control de las materias primas. Desde la cantera, cuando nos referimos a la arena, e incluso del cemento cuando nos referimos a la dosificación de ambos materiales, ¿no? Correcto. Además de eso, hay otro tipo de... la limpieza, ¿no? La limpieza del material que se va a utilizar en la fabricación del mortero, pues algo muy importante que a fin de cuentas se palpa mucho en el producto final, ¿cierto? Así es, lo que tú dices es muy importante, porque incluso cuando nosotros estamos hablando del proceso, digamos, de pañete, donde estamos buscando siempre un acabado muy bueno, si nosotros trabajamos con unas arenas, digamos, que no están completamente limpias o que tienen sobretamaños, nosotros lo que vamos a pasar es que cuando estamos trabajando, de pronto voy a generar unas rayas en el pañete, me va a tocar devolverme, me va a tocar generar una serie de reprocesos. Entonces, digamos que eso es muy importante. Ventajas que tenemos también con los aditivos. Esos aditivos permiten que yo tenga una manejabilidad controlada en el tiempo, permiten que mi mortero no se seque de una manera tan rápida, permite que yo tenga una mejor adherencia, por ende permite que los desperdicios se me disminuyan, ¿cierto? Sí. Otro aspecto que a veces uno no tiene en cuenta, si yo voy a hacer morteros convencionalmente, en mi obra tengo que tener un espacio destinado, ¿cierto? Y además tengo que hacer, por ejemplo, unas obras para almacenar mis materias primas. Y en esta condición
no va a ser así. Otro aspecto importante puede ser los rendimientos que yo alcanzo con mis sacos de mortero seco. Estamos hablando que estoy produciendo 25 litros más o menos medio. O sea, estamos hablando de 24.5 a 25.5 litros de mortero. Y con ellos yo alcanzo a pañetar, por ejemplo, 1.6 metros cuadrados de 1.5 centímetros de espesor. ¿Eso qué me quiere decir? Que el control que yo puedo tener en mi obra cuando tengo soluciones como esta me permite que yo pueda manejar de una manera más óptima los recursos que yo voy a tener dentro de mi obra. De acuerdo, Robinson. E incluso en las obras suelen presentarse costos ocultos que nosotros no podemos palpar. Hay cosas como, por ejemplo, ahorita que hablábamos de la limpieza del material antes de fabricar un mortero convencional. Comúnmente en las obras suele contratarse un personal adicional para unas actividades adicionales de limpieza antes de utilizar las materias primas al fabricar el mortero. Con estos productos que nosotros tenemos más especializados, podemos ahorrarnos esos costos adicionales en la obra. Ahora, cuando nosotros estamos revisando a manera general lo que ocurre, digamos, en un proyecto grande, tú tienes un sitio donde tienes que acopiar inicialmente, digamos, lo que sería la arena, ¿cierto? Lo acopiamos. A partir de ahí, tienes que mover ese material a otro sitio para intentar subirlo a donde irían a estar los sitios donde tú vas a trabajar. En ese punto, si la arena no está limpia, tienes que tener un personal que se encargue de tamizar la arena para que quede limpia, puedas trabajar con ella. Luego, transportarla al punto donde vamos nosotros a trabajar, y lo cual, ¿eso qué nos implica? Nos implica una serie de puntos que nos generan una cantidad de tiempo importante que se pierde. Y a su vez vamos a tener mayor necesidad de personal que el que nosotros vamos a necesitar utilizando una solución como esta. Un aspecto muy importante a tener en cuenta son los rendimientos que se alcanzan con las mezclas listas. Cuando estamos en una obra, hay una serie de pasos que se tienen que tener en cuenta, desde el almacenamiento de la materia prima hasta llevarlo a la zona donde se va a utilizar, incluso pasar por una zona de tamizado para que quede óptimo para el trabajo que nosotros vamos a tener que llevar a cabo. Es decir, hablando en números, digamos, una cuadrilla normal te puede hacer con un concreto convencional alrededor de unos 25 o de pronto podría alcanzar unos 30 metros cuadrados día. Cuando estamos hablando de soluciones como las mezclas listas, estamos hablando que podemos alcanzar incluso 40 o de pronto 45 metros cuadrados día. Entonces miramos que realmente tenemos unos rendimientos muy superiores que al final pueden generarme una serie de costos. Y antes de nosotros llegar pues ya a lo que es la demostración del producto, pues queremos mostrar o hacer una pausa y queremos mostrarle otro de nuestros productos. De acuerdo. Argos presenta la línea de mezclas listas, formuladas con la dosificación precisa de materiales cementantes, agregados secos y aditivos de última tecnología que te permitirán ahorrar tiempo, reducir desperdicios y obtener mejores acabados en todas tus obras. Pega pañete tipo S. Aplícalo en pega de bloques de concreto y arcilla y en pañete o revoque de unidades de mampostería. Pega estructural tipo M. Aplícalo en pega de mampostería estructural en general y mampostería reforzada. Pañete tipo N. Aplícalo en revoque de muros interiores y exteriores, cielos, columnas y acabados arquitectónicos. Relleno de celdas. Aplícalo en dovelas o celdas en construcciones de mampostería estructural. Nivelación de pisos. Aplícalo en pisos de concreto o en superficies que serán revestidas con acabados. Bueno, contamos nosotros acá con la presencia de HB Ingeniería, nos va a ayudar en todo lo que es el proceso del ejercicio que vamos a hacer con la mezcla lista. En este caso, vamos a trabajar con el mortero tipo S, pega pañete. Cuando nosotros estamos revisando lo que son las especificaciones del mortero, me está comentando que yo debo utilizar una cantidad de agua que está entre 5 y 6 litros. Nosotros ya lo hemos dosificado, lo tenemos aquí en el tanque, y lo que vamos nosotros a proceder a hacer ahora es abrirlo para hacer la mezcla y que nosotros miremos en este caso una de las características que hemos hablado, y es la homogenización que nosotros encontramos con estas mezclas, donde encontramos que la calidad del material es superior y donde tenemos una dosificación
donde por peso nosotros estamos controlando, digamos que de una manera global, todo lo que compete a los temas de calidad. Oscar, entonces podemos comenzar vaciando el mortero para que vean de pronto la homogenización que tiene, y después pues venimos y revisamos todo lo que tiene que ver con el proceso de homogenización de la mezcla. Como les decía, ya nosotros habíamos previamente pues utilizado lo que serían la cantidad de los litros que se necesitan por saco, y si nosotros observamos ahora en unos segundos, miraremos cómo es la homogenización o cómo es la mezcla que tienen estos materiales que le habíamos comentado: la arena, el cemento y los aditivos en polvo. Si uno tomara una mezcla de mortero convencional, uno encontrara de pronto sobre tamaño, pudiésemos encontrar de pronto alguna piedra o de pronto algunas raíces, y nosotros miramos que con este producto realmente nada de esto se tiene. ¿Y qué? Procedemos en este momento a revisar, entre otras cosas, cuánto tiempo nos demoramos nosotros en poder alcanzar una homogenización o el mezclado utilizando un mortero seco. Si nosotros estuviésemos haciendo una prueba o un mortero convencional, ¿qué nos hubiese tocado realizar? Nos hubiese tocado ir a buscar arena al sitio de acopio, traer la arena, comenzar a tamizarla, traer cemento, tomar un tanque y, como bien lo decía mi compañero Heising, mediante dosificación por volumen, mirar cuál es la mezcla que nosotros quisiéramos. Si nosotros quisiéramos, por ejemplo, producir un mortero tipo S, como el que estamos haciendo ahora, nos hubiese tocado trabajar una mezcla 1:4, es decir, un volumen de cemento por 4 de arena. Y nosotros todo ese proceso de consecución de materiales, de dosificación, ¿dónde lo hicimos? Simplemente trayendo este saco de mortero seco y abrirlo aquí en este mezcladero. Estaremos en vivo controlando, Robinson, el tiempo de mezclado. El tiempo de mezclado. Entonces, imagínense ustedes ese proceso que se repite saco a saco en una hora. Si ustedes comienzan, digamos, a mirar de una manera pues detallada, hemos encontrado que simplemente en el proceso de buscar materiales y traerlos en una hora, fácilmente nosotros perdemos un día, y en esa actividad prácticamente estamos usando 3 ayudantes. Esos que al final me pueden a mí entregar un mayor rendimiento en una hora. Entonces, son unos aspectos que vale la pena controlar. Miramos rendimiento, miramos en este caso cómo la homogenización de la mezcla se viene realizando. Creo que tenemos un minuto, llevamos de pronto. Sí, 1 minuto y medio. Minuto y medio. En minuto y medio nosotros prácticamente ya tenemos listos 25 litros de mortero. Como les decía, esta mezcla es pega pañete. Como nosotros inicialmente vamos a hacer una actividad de pega, la consistencia que debo tener es un poco más dura. Entonces, por eso es que nosotros miramos... Robinson, si quieres mostremos la consistencia. Mostremos la consistencia. Por eso es que nosotros, si observamos en el tanque del agua, hay también una cantidad de agua que no utilizamos, pero que hace parte del diseño de la que voy a utilizar en el saco. Y que parte de esta yo voy a utilizar ahora después, porque cuando voy a hacer actividad de pañete con el mismo producto, voy a necesitar que sea un poco más manejable. Entonces, procedemos con la actividad de pega. Elaboramos un levante de muro y un pañete. Primero vamos a ver cómo ha quedado el levante que hicimos ayer, y veremos posteriormente una ejecución aquí con nuestro compañero de HB Ingeniería. Edison, nos comentarás cómo te fue ayer y cómo sientes la mezcla ahora con el producto. Bueno, la verdad fue que encontré más rapidez. ¿Sí? Más rapidez, más homogeneidad en la mezcla. Y yo tengo un producto que la base de lo que uno necesita en la construcción, que es rapidez, es lo que necesitamos. Es idóneo, listo, muy bien. Oscar, yo te pregunto,
Tú eres la persona que ahora en este momento nos está ayudando con la mezcla del material. Si nosotros fuéramos o estuviésemos ayudando a Edinson a la actividad de pañetar, ¿qué procedimiento tendrías tú que llevar a cabo? ¿Qué tendrías que hacer? ¿Simplemente abrir una bolsa como lo hicimos ahora y encontrar un producto de estas condiciones? ¿O qué es lo que tendrías que hacer? Bueno, en estas condiciones de trabajo pues nos tocaría colar pues la arena, verificar que no tenga ninguna especie de piedra, o de madera, cualquier cuestión sucia, ¿sí me entiendes? Pero con este material es más fácil y nos da un mayor rendimiento de trabajo, porque solamente es abrir la bolsa, aplicarla en la cesta donde preparamos la mezcla, aplicar agua y el rendimiento es más efectivo. Y más que la mezcla es más brumosa, es más Tiene una mejor manejabilidad. Tiene mejor manejo y es más fácil, ¿sí me entiendes? Porque solamente es de aplicar y listo. Y ahora, también el tiempo que te demorarías tú en traer los materiales, ¿no? Que eso es lo otro. Claro. Tendrías que ir, buscarlo, una carretilla, traerlo, colar. O sea, es más fácil así. Hay un tiempo que necesitarías utilizar que con esta solución no lo hace. Y que al final, si ustedes están trabajando y le están pagando por producción, pues obviamente ustedes, digamos, ganarían más con una solución como esta. Exactamente. El tiempo sería más rentable. Entonces, miremos cómo vamos allá con el tema de la utilización del mortero seco tipo S. Encontramos, digamos, otra propiedad que también es importante para los que están pegando, y es que cuando nosotros tenemos una mezcla para pega, tampoco necesitamos que esté muy manejable. ¿Por qué? Porque cuando nosotros le colocamos el bloque encima, él pudiese en ese momento intentar bajar y digamos que soltar la mezcla, y eso al final te generaría también mayor desperdicio. Entonces miremos que este producto realmente nos está entregando solución a una serie de, digamos que, dificultades que nosotros pudiésemos llegar a tener cuando nosotros estamos trabajando con morteros de una manera convencional. Ahora, pues miramos, pegamos, ¿cierto? Como le decía, el mortero que utilizamos es un mortero que es para pega pañete. Si nosotros fuésemos a pañetar con este producto así, realmente el trabajo de pañete sería más complicado. Como les decíamos, él maneja no un valor exacto del agua que tengo que aplicarle, sino me maneja un intervalo. Nosotros aquí en este caso aplicamos alrededor de 5,5 litros y tenemos la opción de aplicar hasta 6 litros, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Le vamos a aplicar el resto de agua que me aparece en la especificación del mortero para poderle entregar la manejabilidad que se necesita y que podamos hacer la actividad de pañete de la mejor manera posible. Entonces, si nosotros miramos, en esta actividad nosotros podríamos realizarla con distintos los productos que teníamos. Si yo solamente fuera a pegar, yo podría utilizar, por ejemplo, el mortero tipo M, que lo tengo acá. Si yo solamente fuera a realizar una actividad de pañete, yo utilizaría mi mortero tipo N. Pero como tenemos nuestro mortero seco tipo S, multipropósito, pega pañete, pues miramos que nosotros podemos realizar ambas actividades con el mismo producto. Ahora si nos acercamos, miramos cómo la manejabilidad que tiene este producto es distinta y donde alcanza realmente esas propiedades que nosotros necesitamos cuando estamos hablando de pañetar una superficie para que me quede estéticamente de la mejor manera. Miramos que incluso en este caso estamos utilizando una llana metálica que la utilizamos para estucar. ¿Y qué estamos observando? Que la adherencia que me está entregando a mí el mortero seco tipo S para pañete permite que yo haga esta actividad de una manera muy rápida. Totalmente cierto, Robinson. Y como comentábamos ahorita, esto genera menos desperdicios en la ejecución.
Del lado izquierdo, pues de ustedes, nosotros vamos a encontrar que fue el pañete que realizamos nosotros el día de ayer y digamos la idea es poder mirar cómo ese producto ya quedó terminado y miramos que realmente el tema de fisuras, que es donde uno a veces puede llegar a tener algún inconveniente, prácticamente se fue a cero. Entonces, no sé, Jason, si de pronto tienes algún comentario de pronto adicional al respecto de las aplicaciones que estamos haciendo. Sí, Robinson, claro, eso que mencionaba es algo muy importante, ¿no? El tema de la fisuración, aquí se controla mucho más con estos productos, ya que, como mencionabas tú al principio, pues el proceso de fabricación de esto es extremadamente controlado, lo que garantiza este tipo de calidad en el producto final. Observamos el tema de la adherencia, recalcar nuevamente la retención de agua, que es vital cuando nosotros estamos hablando de morteros, a diferencia de cuando uno está hablando de concreto. Y bueno, pues yo creo que con esto nosotros pues queríamos mostrarle a ustedes lo que es la versatilidad de los productos, de las mezclas secas. Y los beneficios que se obtienen con estos productos. Los beneficios, las ventajas y que al final van a permitir que nuestras obras alcancen un dinamismo más grande y que podamos tener muchos más rendimientos con una mejor calidad, menores desperdicios, mayores controles. Y al final, pues como le decía, estamos entregando básicamente una solución ensacada a aquellas posibles dificultades que uno pueda llegar a tener cuando uno está trabajando con morteros convencionales en una obra. Excelente, Robinson. Muchísimas gracias por tu atención. Nos dejamos con dos ferreteros.